Salvador, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Trate que no lo distraiga el frío. Estábamos a punto que nos caiga nieve, aunque caliente, pero nieve. Pero trate de no distraerse. Y vamos a abrir Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Un pasaje muy conocido. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice la palabra del Señor, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar sus asientos? Esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo revela, hermanos, la importancia de que los que hemos creído en Él, que le seguimos y le servimos, necesitamos conocerle. Conocerle tal como Él es, lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Si usted, hermanos, puso atención a la lectura, notarán de que primero preguntó qué pensaba la gente. ¿Qué creía la gente de Él? Y ahí lo vemos, hermanos, al discipulado, de toda la información que habían recogido, de lo que habían escuchado en medio del pueblo, que unos pensaban que era Juan el Bautista. Ustedes recordarán que Herodes pensó, hermano, que Juan había resucitado. Cuando le llegaron a hablar de nuestro Señor Jesucristo. No sé si recuerdan eso. Por eso dice aquí que unos piensan que era Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto, igual que los demás profetas de los cuales aquí se menciona. Pero el más cercano era Juan el Bautista. Y cuando llega, hermanos, la noticia de las obras que realizaba nuestro Señor Jesucristo, entonces Herodes llegó a pensar que Juan había resucitado. Y por eso dice ahí, pues, uno Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, la importancia para Jesucristo era que los suyos, los redimidos, le conocieran. Y que tuviesen, hermanos, la revelación, como más adelante el mismo Señor Jesucristo lo dice, la revelación del conocimiento de Dios, de lo que es realmente nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él. Yo sé que usted ha leído muchas veces este pasaje, muchas veces, se ha predicado muchas veces, pero no deja de ser
una necesidad, diríamos una imperiosa necesidad en el creyente, más en los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos decisivos, son tiempos que aún la Escritura dice tiempos peligrosos, donde el cristiano debiera, hermano, de sumergirse más en las cosas de Dios, acercarse más, perfeccionar su relación con Dios, porque entonces, hermanos, podrá tener una claridad de quién es Dios, de la realidad de Dios como de la realidad de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, es una necesidad que la misma humanidad tiene de conocer, hermanos, quién es Jesús. Y no, hermanos, de una simple, hermanos, un simple pensamiento vago que tienen acerca del Señor Jesús. Hasta aquí, hermanos, multitudes supieron de Jesús, muchos estuvieron cerca de Él, muchos escucharon sus palabras, muchos fueron tocados, sanados y liberados de sus angustias. Sin embargo, al igual que los demás, hermanos, la mayoría no saben, no supieron quién era Él realmente. Ese es el problema. Jesús no es una persona a la cual se le va a acercar como se busca al brujo o al médico, solamente para que venga, hermanos, a sanar una dolencia en nuestras vidas, para seguir nosotros nuestras propias vidas. Hay una realidad de Dios, así también una realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y urge que la humanidad, hermanos, busque a Dios, no solo por razón de los tiempos peligrosos, sino por la razón de la eternidad. Porque solamente en Jesús está la esperanza de la eternidad. Otros líderes, hermanos, como ha llegado a concebir la humanidad, de comparar a Jesús, posiblemente pueden influenciar sus pensamientos, los conceptos suyos que tenga de la vida. Pero Jesús, hermano, lo que trajo fue salvación y vida eterna. El hombre había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios. Era reo y es reo de eterna condenación. Pero Jesús en la cruz cambió el destino y ha venido cambiando el destino de muchos de los cuales nosotros éramos. Y quiera Dios que el amigo ahora pueda gozar de esa gracia de Dios. Su destino hoy puede cambiar y solo Jesús lo puede hacer. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estén. Fíjense, hermanos, ese concepto que se tiene de la humanidad acerca de Jesús está tan ajeno a la realidad de Él. Y temo decir que la mayoría de los cristianos de estos tiempos también están ajenos totalmente de la realidad de Jesús y de su obra salvadora. Y eso lo podemos ver en los frutos. La esperanza está en esta vida. Ya la quitaron de la eternidad. Hace poco estudiamos, hermano, lo de Abraham, de sus dos hijos, hermano, Isaac, luego Jacob, su nieto, que ellos, hermanos, estuvieron allí en la tierra que Dios les había prometido, pero no la poseyeron, dice ahí. Solo la habitaron, y la habitaron en tiendas. La habitaron como extranjeros. Y dice la Escritura que lo hicieron porque anhelaban una ciudad que tiene fundamentos
sólidos. Es decir, hermano, una ciudad que no esté de paso, una ciudad que sea eterna, que no se pueda destruir. Y esa es la ciudad de Dios, la que Jesús ha preparado para aquellos que han creído en su nombre. Diga gloria a Dios. Fíjense, lea conmigo el verso 13. Dice que Jesús llegó de la región de Cesarea de Filipo, o estaba llegando a esa región, y fue ahí donde preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Con respecto, hermanos, a los judíos, pues lo habían comparado con estos hombres, grandes profetas del Antiguo Testamento, siendo Juan el Bautista uno de los últimos, el último profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, a pesar de esa comparación, de llegar a pensar que Jesús posiblemente había resucitado, siendo Elías o Jeremías o Juan el Bautista, estaban lejos de esa verdad. ¿Y cree usted que una mala comparación? Posiblemente no. Fueron hombres, varones santos, hombres que en su tiempo tuvieron temor de Dios, sirvieron a Dios, agradaron a Dios, pero estaban lejos de esa verdad. Jesús no era ninguno de ellos. Pudieron ser prototipos, donde a través de ellos podía reflejarse, hermanos, el Mesías, que en ese momento era el Mesías prometido, de los cuales cada profeta habló, hermanos, de esa manifestación en los tiempos postreros, y que sucedió, hermanos, precisamente en los tiempos en que, hermanos, estaba gobernando Roma, y que casi a los 100 años de gobierno de Roma, hermanos, entonces se manifestó el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y comenzaron a darse tantas señales acerca de Él, de su manifestación. Luego Él creció, tomó el ministerio y comenzó a hablar palabras, hermanos, que impactaban las mentes, los corazones de los hombres. Y decían de Él: este no habla como los escribas, como los fariseos, porque la palabra estaba penetrando en sus corazones. Les hablaba de alguien que conocía a Dios, que conocía el programa de Dios. Les hablaba con tanta seguridad. Además de eso, hermanos, los milagros que Él realizó. Pero a pesar de todo eso, el pueblo que lo pudo ver, estar cerca de Él y tocarlo, y aún ser beneficiados por el poder de Jesús, realmente no lo conocían. Y es lo que usted debiera de preguntarse, haciendo un examen en su vida, hasta dónde realmente usted conoce al Señor Jesucristo. Pero Pablo era de aquellos, hermanos, que cada día anhelaba conocer más y más y más y más de Cristo. Un hombre, hermanos, que pudo ver en visión al Señor Jesucristo, que escuchó su voz, que se le dio un ministerio, hermanos, para el mundo gentil, que tuvo la experiencia, hermanos, de la venida del Espíritu Santo sobre su vida, que contaba con los 9 dones del Espíritu Santo, y que había realizado milagros extraordinarios, hasta resurrecciones. Pero con todo eso él decía: cada día anhelo conocer más de Cristo. Y nosotros, queridos hermanos, como que nos hemos conformado.
Bueno, ya le di mi vida, él vino a mi vida, medio cambió mi vida, medio cocinado, medio tostado, medio frito, medio asado, pero ahí vamos, hermanos. No, hermanos, no, hay más, de lo que usted espera, hay más, se lo está perdiendo, hay más, por eso se apaga. Por eso esa miseria espiritual que usted siente en su vida, por eso usted siente de que pareciera ser, hermano, que esto ha sido en vano. Pero si usted se acercara más, se propusiera en su corazón acercarse más, esto se hace a través de las escrituras. La escritura revela el conocimiento de Dios. Tenemos la guianza del Espíritu Santo para guiarnos a través de la lectura. Y ahí, hermanos, poder conocer a Dios, lo que Él es, su propósito, su plan, lo que Él espera de cada una de nuestras vidas. Todo está aquí, el pensamiento de Dios para los hombres. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues piensan que eres alguno que resucitó de los antiguos, Elías, Jeremías. Dice algunos de los otros profetas, posiblemente Samuel. Otros te han comparado con todos estos profetas, Daniel tal vez. Y otros pues piensan que fuiste el último que apareció, Juan el Bautista. Lo que ahí se reflejó es, hermanos, que el mundo ignoraba totalmente, desconocía totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y a alguien le puede ser increíble que esta multitud, estos judíos, lo pudieron ver, lo tocaron, fueron tocados por Él, fueron sanados por Él y no le conocieron. No le conocieron. A veces los enemigos dicen cosas que no se percatan. Por ejemplo, cuando se acercó un grupo de los escribas o de los fariseos para hacerle una pregunta, le dijeron: maestro, sabemos que en ti no hay engaño y que no te cuidas porque los conoces a todos. Imagínense, eso es una verdad, es un reconocimiento de quién es Jesús, de su poder. No hay engaño en tu boca, en tus labios. Otro reconocimiento. Luego, hermano, el Sanedrín, cuando llega la noticia de la resurrección de Lázaro, fueron impactados y dijeron: este hombre hace demasiado señales, no podemos permitir que siga. Y determinaron matarlo, no lo podían detener. Demasiadas señales que daban evidencia que realmente Él era y es el Mesías que Dios había prometido. Y no digamos después que resucitó nuestro Señor Jesucristo, el informe de la guardia de los soldados romanos que llegaron a los sacerdotes y le contaron lo que había sucedido. No lo negaron. No, ustedes se emborracharon, ustedes fumaron a saber qué, algún hongo, ¿verdad? No, tal vez no conocían ahí la marihuana y alguna droga. No, ustedes se descuidaron y esto lo va a saber Pilato, porque no podía desaparecer ese cuerpo. Y para ellos posiblemente el cuerpo había desaparecido, pero menos resucitado. Pero no lo negaron. Sobornaron a los soldados. Y si esto llega a oídos de Pilato, nosotros vamos a intervenir. Reconocieron que Jesús había resucitado. El informe de los soldados fue claro, no es que llegaron bolos, borrachos o hermanos con droga, no, acuérdense de esto, hermanos. Es que hay gente, hermanos, que
que todo lo mira superficialmente. Le voy a decir algo, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, con respecto, hermano, a aquel hombre que tenía el cuidado de los presos, en la cual estaba Pablo y Silas. Cuando hubo un temblor, hermano, se abrieron todas las puertas y el carcelero creyó que habían escapado, hermanos, los presos. Entonces sacó la espada y se iba a matar, porque tenían que pagar con su vida el que una persona así se le escape. Y no digamos la guardia que tenía que guardar ese lugar, porque lo que cuidaba Roma en Jerusalén era, hermanos, que no se dieran precisamente movimientos. No se lo iban a dejar pasar, hermano. Y muchos lo miran superficialmente. No, se emborracharon, sí. Ah, bueno, por eso. No, estaban clarísimos. Le dieron el testimonio. Aquí sucedió algo extraordinario. Y el hecho de que ellos sobornaron a los soldados es una realidad de que ellos entendieron que Jesús había resucitado. Cuántas cosas, hermanos, pero no le conocieron. Esa es la triste realidad, la tragedia humana, que han tenido evidencia a través de todos estos años acerca de la realidad de Dios, de Cristo, y todavía endurecen sus corazones. Otros simplemente lo miran como algo de religión. Le vengo a hablar de Jesús. Ah, religión, yo ya tengo mi religión. Muchas gracias, muchas gracias. No, Jesús no es una religión, es el Salvador del mundo. Tu destino está en la mano de Jesús. Si tú no vienes a Él, seguirás todavía pagando ese precio por el pecado, la perdición eterna. Pero si tú te acercas a Él, tu destino va a cambiar. Amén. Verso 15. Él les dijo, fíjense la importancia de Jesús, que los suyos hermanos le conozcan. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el ungido de Jehová, el ungido de Dios, la persona designada para venir a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Ese es el Cristo. Es decir, es un reconocimiento de que Jesús realmente era el Mesías, que Dios venía hablando desde la antigüedad y que se había manifestado en esos tiempos. A eso se refiere cuando dice tú eres el Cristo. Pero lo más extraordinario, además de ser el Mesías, y acuérdense que para los judíos cuando se habla del Mesías se habla del rey. El Mesías venía y es el Rey de reyes y Señor de señores. Acuérdese, hermano, que el Mesías es la promesa de la persona que saldría según la carne de la casa de David, el rey justo que iba a gobernar en el mundo, el rey Mesías. Pero además de eso, la confesión, hermanos, y la claridad que tenía el discipulado de que además que era el Mesías, hermanos, era el Hijo del Dios viviente. El reconocimiento del origen divino de nuestro Señor Jesucristo. Si es Hijo de Dios, es divino, es Dios. Hijo, porque vino a esta tierra. Por eso es hijo. No sé si comprende eso.
Cuando usted siempre lea el Hijo de Dios, se refiere, hermanos, a la segunda persona que vino a este mundo y que tomó la forma de un hombre y que en la condición de hombre tomó la forma de un siervo y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios vino y se ofreció por nosotros, tomando cuerpo para realizar la expiación por nuestros pecados. Expiación es liberación. Jesús nos liberó del pecado en la cruz. Es liberación. Es el prototipo de la liberación, hermano, allá en Egipto. 400 años de esclavitud. 400 años. Se había perdido toda esperanza que ese pueblo fuese libre. Estaban bajo un imperio que gobernaba la mayor parte del mundo. Faraón era rey de reyes. Era imposible que ese pueblo fuese liberado de esa esclavitud. Ahí morían, hermanos, aplastados por las piedras o en el lodo, en el barro. Ese era el destino de ellos, morir así. Eran reventadas sus espaldas, estaban sometidos hasta que Dios envió al libertador, a Moisés. Moisés es un prototipo precisamente del Mesías, una figura pues de lo que 2000 años después, hermano, aparecería nuestro Señor Jesucristo y nos liberó de Egipto, del mundo que está sumergido, hermano, y vencido por el pecado, y que fuimos arrebatados de las manos de Satanás para ser trasladados a las manos de Dios. Diga gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Tenía el poder para hacerlo. Por eso su sacrificio es único. No se necesita otro sacrificio, porque fue perfecto. Eso lo estudiamos en el libro de Hebreos. No se necesita. Fue suficiente, es suficiente. Todavía la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo sigue salvando. Aleluya. Y por eso a la iglesia se le constituyó como la que iba a predicar este evangelio, la salvación en Jesucristo. Lo empezó el discipulado después de la resurrección de Cristo y comenzaron a publicar al pueblo. Luego, hermano, a los demás pueblos gentiles, a las naciones. En ningún otro hay salvación. Diga gloria a Dios. Este es Jesús reprobado por vosotros, rechazado por vosotros. Y en su nombre hay perdón de pecados. Y en ningún otro hay salvación. Luego el apóstol San Pablo, cuando fue levantado, hermano, para ser el apóstol de los gentiles, continuó con ese mismo mensaje. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esa es la verdad. El que pone a otro a la par de Cristo no conoce a Cristo ni conoce el poder de su obra. Así de sencillo. Porque la Escritura es bien claro. No hay otro. En ninguno dice Pedro. Y luego Pablo dice, solo hay uno. Un mediador. Si se pone otro, pretendiendo ponerlo a la par de él, no conoce a Cristo, no conoce su poder. Queridos hermanos, tenemos las Escrituras. Por eso es necesario congregarnos para estar recibiendo en la exposición bíblica siempre la revelación del conocimiento de Dios. Pero es necesario que usted sea un lector permanente de la Escritura, para que cuando usted venga aquí y lo que se diga, usted pueda ir ahí, hermano, discerniendo, teniendo discernimiento, si realmente lo que se está dando es la revelación de Dios, la palabra de Dios,
O ya les están dando, hermanos, gato por liebre. O le están dando leche en vez de agua. O ya contaminado completamente, adulterado. Cuando se habla de la leche adulterada es que se le echa agua. ¿Y qué es malo el agua, hermano? No, es buena. Es lo que usted quiere, lo que usted compra. Si usted compra leche, eso es lo que usted espera. Pero cuando mira que lleva más agua que leche, usted se decepciona y dice, esto es un fraude. Eso es lo que la Escritura está exponiendo ahí. Y ustedes, o para ustedes, ¿quién soy yo? Dice el Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, el ungido, la persona que Dios designó como el Mesías y para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Él es el que tiene toda la autoridad y por eso después de la resurrección comisionó al discípulo y dijo: toda autoridad y potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahí viene la orden para la iglesia, para el creyente: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he dado o enseñado. Amén y amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que tengamos esa claridad, busquen Evangelio según San Juan, capítulo 1. Jesús es Dios, no es menor que Dios. Él fue declarado hijo porque vino y se sometió como hijo al Padre. Isaías, hermano, lo pone en una condición todavía más baja, porque la Escritura dice que se humilló hasta los sumos y le llama el siervo de Jehová. Por eso es hijo. Pero antes de ser introducido en este mundo, él ya existía. Y a eso se refiere Juan cuando dice en el capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En el principio, está hablando de la eternidad. En el principio era el Verbo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Así como no se da de Dios, hermanos, de dónde provino, si nació o no nació, sino que simplemente la Escritura declara diciendo, hermanos, la realidad y la existencia de Dios. Y creó Dios los cielos y la tierra. Lo mismo hace precisamente con Jesús. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y para que se le quite toda duda, verso 14, ¿qué dice? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Diga gloria a Dios. Sí. Ahí está la declaración sobre el Hijo de Dios, su divinidad. ¿Lo cree usted? Aunque no lo crea,
Porque esto es lo que revela la palabra de Dios. ¿De dónde viene el conocimiento de Dios? Dígamelo. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde Judas usted supo que Dios existía y que Jesús existe? ¿De dónde? ¿Quién nos da ese testimonio? La palabra de Dios, la Santa Biblia. Y no puede ponerse ahora a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, porque no es asunto de gusto, es asunto de revelación. Por eso dice aquí claramente, y se lo dice a Pedro, que fue el que respondió. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta de ese detalle? Esto no viene del corazón, esto no viene de su cerebro que usted anda ahí cargando. Su cerebro dice que usted viene de los monos, ¿verdad? Su cerebro lo que dice es que sus abuelos anduvieron colgándose en los palos. Yo lo que creo es lo que dice las Escrituras, que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Por eso los hombres se comportan como bestias del campo, porque piensan que vienen de chita, o sea, de los monos, pues, ¿verdad? No, hermano, no. Hay una realidad, una verdad, y es Jesús. Y Él es el camino único que lleva al Padre. Él es la verdad única en quien podamos encontrar al Padre. Él es la vida, porque es Dios y nos da vida a nosotros. Amén y amén. Fuera de Jesús no hay otro Salvador. La Escritura dice que es el único abogado entre Dios y los hombres. Y el llamado que, hermanos, es que no sigamos ignorando, rechazando, imponiendo nuestros pensamientos, nuestros conceptos religiosos a la verdad de Dios. Porque ese es el problema del hombre, que él impone sus pensamientos, él impone su religiosidad. Medio me gusta lo que dice, pero yo lo que pienso, ese es el problema, lo que usted piensa y que lo quiere imponer sobre la verdad de Dios. ¿Es malo pensar, hermano? No, no es malo. Lo malo es que cuando se refiere a Dios, tú creas de que tienes el poder para decir, imponer una verdad que al final es una mentira. Sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. Queridos hermanos, siempre se ha requerido que los redimidos, los cristianos, conozcan al Señor Jesucristo. Siempre. Pero los tiempos que estamos viviendo es una imperiosa necesidad que tiene el cristiano de conocer a Jesús. Y la única manera de conocerlo es a través de las Escrituras. Y la manifestación del Espíritu Santo, hermano, que nos guía en la lectura y también en la exposición de la palabra de Dios. No se conforme solo escuchar. Lea las Escrituras para que nadie les dé garabato, para que no le estén dando, hermanos, más agua que leche, o le estén dando gato por liebre, sino que realmente esté recibiendo la palabra de Dios, la cual, dice la Escritura, es una espada de doble filo que penetra, hermanos, y aún dice los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos de los hombres.
Por eso se le dijo a Pedro y a los demás: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Lo que te ha revelado la carne y la sangre es que veniste del mono, que primero eras un guarazapo, ¿verdad? No, pues sí, la evolución, ¿verdad? Antes era un guarazapo, ¿verdad? Como el sapo, usted sabe, que parece un pez chiquito, pero le dicen guarazapo, y ahí salta a la tierra y viene a ser un sapo, y después de sapo viene a ser, no sé usted, pues, o sea, no sé qué más, pero yo miro que hasta ahí llega, lo mismo el mono, ¿verdad? No hay evolución, no existieran ya los monos ni los gorilas, ni nosotros existiéramos, a ver qué fuéramos. Pero la verdad es que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Por el pecado nos convertimos como las bestias del campo, pero en Jesús nuestra vida ha cambiado, ha sido reivindicada, recuperar lo espiritual, recuperar lo moral de Dios, la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén y amén. Cierre sus ojos. Quiera Dios, queridos hermanos, que se proponga cada día conocer de Jesús. Necesitamos cada día conocerlo. La palabra de Dios es abundante. Y no conocerlo como se concibe de conocerlo físicamente. ¿De qué color son los ojos de Jesús? ¿De qué color era su cabello? ¿Qué estatura tenía? ¿Cuál era el color de su piel? Lo más importante de conocer una persona es lo que hay en su corazón. Y para Dios es importante que le conozcamos a Él lo que hay en su mente y en su corazón. Un día, dice Juan, le conoceremos tal como Él es, porque a Él vamos, hacia Él vamos. Dígale gracias, Señor. Y si hay alguna persona que siente la necesidad de acercarse a Jesús y que se ha dado cuenta que necesita conocerlo, que nunca ha dado este paso de fe de entregarse a Jesús, pero siente hoy la necesidad de hacerlo, que ya no soporta la situación que está pasando, ya no se soporta ni a sí mismo y sabe que necesita un cambio en su vida. Posiblemente usted ha cambiado de habitación, de barrio, de ciudad, pero eso no lo va a cambiar, porque usted seguirá siendo el mismo. Lo que se siembra se cosecha, y donde usted vaya será siempre lo mismo. Pero hoy las cosas pueden cambiar en su vida. Jesús transforma la vida del hombre, cambia los pensamientos del hombre. Lo hace, dice la Escritura, una nueva criatura. Si hay alguien que siente esa necesidad y que en Jesús su vida puede cambiar, levante su mano en señal que usted necesita entregarse a Jesús. Esa es la verdad, esa es la realidad. No nos cansaremos de predicar. Necesitas de Cristo. Necesitas de Cristo. Entrégate al Señor Jesucristo y reconócelo como tu Señor y Salvador de tu vida. Y aquellos que se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, tienen la oportunidad ahora de dar este paso importante. Y que hoy sabe que nunca debió haberse alejado de Dios, pero hoy vino y siente esa necesidad de reconciliarse con Dios. Ahí usted puede levantar su mano. Queremos orar por usted, ya sea por primera vez o necesita reconciliarse con Dios. Levante su mano, queremos orar por usted. De eso se trata el congregarnos, el
que usted escuche la palabra de Dios. La Biblia dice: como la lluvia cae y crece la hierba, así es la palabra de Dios, no vuelve vacía. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias una vez más revelarnos a tu Hijo Jesucristo, en el cual te pedimos, Señor, cada día que podamos conocer más y más, Señor. Nuestra vida es tan limitada que necesitamos ser guardados mediante tu poder y mediante tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Los que están enfermos, sánales. Los que están pasando luchas, dales la victoria. Y envía, Señor, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dan gloria a Dios. Vamos a cantar, vamos escalando peldaño con júbilo. Aleluya. Vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Hermanos, de continuar, solamente decirles que según pues los hermanos, el próximo jueves empieza, hermanos, las vacaciones. No sé si así es, el jueves, ¿verdad? Lo que le llaman pues jueves santo, ¿verdad? Para ir a vagar, para ir a pecar y todo eso. Pero nosotros lo que vamos a hacer ese día es, en vez de ir a pecar y todo, vamos a pasar el culto de la tarde, los jueves de la tarde, en la mañana, ¿verdad? Así que están invitados el jueves, hermano, el próximo jueves a las 8:30 de la mañana, amén, para que después pues ustedes, hermanos, con su familia puedan ir a algún lugar, ¿verdad? Menos a pecar, salgan con la familia, ¿verdad? Y traigan listo todo y aquí pues se largan como hacen siempre, ¿verdad? Pero lo importante es, hermanos, que aprovechemos ese jueves, hermanos, en la mañana, ¿verdad? A las 8:30. Y luego pues continuamos el domingo ya normal. Amén. No sé si los hermanos tienen alguna tarea para esos días, lo podemos anunciar. No, amén. Bueno, acabamos de pasar lo que es el preevento de hermanas, preevento de jóvenes y lo que fue el evento aniversario de la iglesia. Así que adelante, hermano, y ya saben, el jueves próximo, hermanos, a las 8:30 de la mañana. Vamos a continuar. Dios les bendiga. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Voy a invitar a los hermanos diáconos que pasen al frente. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar por las ofrendas. Dígale: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor. Ahora te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor. Bendice las ofrendas y multiplícalas, que son para el avance de tu obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén
y amén. Pueden pasar los hermanos y yo te adoro, Señor, con todo mi corazón. Aleluya. Yo te adoro, Señor.